Muy buenos días, muy buenos días con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Doctora, buenos días también, gracias Bruno. Doctora María José Zúñiga, también creo que ya la tenemos conectada, ¿cierto? Sí, Bueno, vamos a dar inicio entonces a la siguiente sesión correspondiente a la Jornada Académica de Salud 2026, ¿sí? Organizada por la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC. Bueno, mi nombre es Ornella Chávez Inagaki, soy docente de la universidad y voy a estar acompañándolos en la moderación de ahora. Bien, entonces continuamos con una presentación que va a estar centrada en una de las zoonosis parasitarias de gran relevancia para la región, ¿no? La leishmaniasis en particular. Vamos a poder conocer ciertos aspectos, abordaremos también, digamos, algunos temas clínicos de diagnóstico de leishmaniasis infantum, ¿no? Que es un agente etiológico de importancia tanto en la medicina veterinaria como en la salud pública. María José Zúñiga, a quien le damos una cordial bienvenida. Bueno, ella es médica veterinaria con maestría en enfermedades tropicales por la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente es doctoranda de la Universidad de Costa Rica. Ella desarrolla investigaciones en laboratorios zoonosis de la Universidad Nacional con trabajo enfocado en el diagnóstico de enfermedades tropicales en animales domésticos y silvestres, así como en paragonimias, leishmaniasis y otros patógenos de importancia veterinaria en salud pública, ¿no? Y en salud pública. Bueno, entonces ella nos hablará el día de hoy del consultorio al laboratorio, ¿no? O la Leishmaniasis infantum en Costa Rica. Doctora, por favor, le doy este espacio, le brindo este espacio para que usted pueda iniciar su presentación. Muchas gracias. muchísimas gracias. Por favor, a los ponentes no olviden, disculpe doctora, al finalizar la ponencia se va a compartir el enlace para que puedan ingresar a través del chat, registren su asistencia, por favor. Sus preguntas también las pueden compartir en la sección de preguntas y respuestas para que al finalizar la doctora pueda responderlas. Muchísimas gracias. Adelante, doctora. Ok, listo, muchísimas gracias. A esta charla la titulamos del consultorio al laboratorio, Leishmania infantum en Costa Rica, porque fueron tres casos que llegaron a distintos consultorios aquí en Costa Rica, de diferentes partes del país. Y voy a comenzar, voy a dar una breve introducción sobre la leishmaniasis. Ay, no, que no sé. Sobre la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad causada por parásitos del género de Leishmania. Estos son protozoarios que pertenecen al orden Kinetoplasia y se transmiten por la picadura de lo que se llaman las moscas de arena, que son conocidos como flebótamos hematófagos, y pues el género Lutzomia es el que está presente en América. Dependiendo pues de la especie del parásito y de la respuesta del hospedador, también la enfermedad puede presentarse en diferentes formas clínicas. Las principales formas es la leishmania cutánea, la mucocutánea y la leishmania visceral. Esta enfermedad, pues aquí en Costa Rica se le conoce como papalomoyo y es de reporte obligatorio. Como pueden ver aquí en el ciclo, tenemos al flebótomo. Este flebótomo se alimenta de sangre y cuando se alimenta de esa sangre va a otro hospedador y así se va como transmitiendo esta enfermedad, ¿verdad? Ya entrando al primer caso, que es perros de tamarindo. eh, este es en una zona en la provincia de Guanacaste, como pueden ver aquí en el mapa, en esta zona que se llama Tamarindo. Tamarindo es un distrito costero del cantón de Santa Cruz que se caracteriza por tener ecosistemas de bosque seco tropical, tiene muchas playas, manglares y humedales. Además de que en estos últimos años esta zona ha experimentado un incremento turístico muy importante. Vienen personas de casi todas partes del mundo, pues lo que ha incrementado la interacción pues entre diferentes personas de diferentes nacionales, animales domésticos y también fauna silvestre. Entonces, estas condiciones ecológicas pueden favorecer la presencia de los flebótomos y los vectores responsables de transmitir leishmania. Por esta razón, esta región es como particularmente interesante para poder estudiar la posible circulación de este parásito.
Entonces, ya comenzando con el caso, eh, corresponde a estos perros domésticos que se encontraban en esta zona de Tamarindo. Entre el 2018 y 2020 se observaron que varios perros tenían lesiones cutáneas compatibles con alguna enfermedad infecciosa, todavía no se sabía qué. Y teníamos a dos perros, uno llamado Pipo y otro que se llamaba Dominó, que empezaron a mostrar alopecia y lesiones hemorrágicas. Las lesiones se localizaban principalmente en los codos y en la punta de la oreja. Este era un signo como muy característico que la doctora nos mencionaba, que había perros que siempre tenían como estas pequeñas lesiones en la oreja y a veces se tornaban alopécicas y que empezaban a sangrar. Y debido a que empezaban a sangrar y sangrar, ellos siempre pensaron que tenían erliquia, ¿verdad? Porque lo que hace erliquia es entrar a la sangre, destruir las plaquetas y entonces cuando no hay plaquetas hay muchísimos sangrados. Entonces, sin embargo, pues cuando hicimos las pruebas diagnósticas para erliquiosis, resultaron negativas. Entonces, por lo que se empezó a considerar la posibilidad de otra enfermedad infecciosa. Ya con el tiempo y la evolución de los casos, llamó más aún la atención que uno de los perros, Pipo, finalmente falleció. Y había otra perra, Lolita, que había originalmente vivido en Tamarindo como por 2 años, luego se fue a vivir a Cartago una temporada que es casi del otro lado del país y después regresó a Tamarindo. Entonces, cuando regresa a Tamarindo, empezó a mostrar la misma sintomatología que se observaba en los otros perros. Entonces, empezó con el sangrado en la punta de la oreja, empezó a tener zonas alopécicas también. Entonces, entre estos signos, que también tenía fiebre, epistaxis, se empezó a sospechar de que había una enfermedad vectorial que era sistémica. Cuando se observaron otros casos asociados en la misma área, nos mandaron la sangre de Lolita. Lolita falleció un tiempo después. Nosotros con esa sangre lo que hicimos fue hacer una extracción de ADN y probarlo en qPCR para ver si daba positivo para Leishmania. Y resultó que sí, Lolita estaba positivo para Leishmania. Lolita también convivía con este perrito que se llama Dominó. Sin embargo, Dominó no tenía como una sintomatología tan grave como Lolita y a Dominó sí se logró dar tratamiento y después del tratamiento él mejoró. Luego de que Lolita fue confirmada como positiva, hubieron otros casos sospechosos de perros que siempre vivían como en áreas muy cercanas, que era Cartucha y Jack. Y como pueden ver en estas fotos, también Cartucha y Jack, estas fotos son de Cartucha, pero Cartucha y Jack presentaban estos signos clínicos que también tenían esta despigmentación periocular que es un poco sugestiva de leishmaniasis. También tenían aquí úlceras periorales y presentaban este signo del sangrado de la de la punta de la oreja y también con zonas muy alopécicas. También nos remitieron a nosotros muestras de sangre de estos animalitos y nosotros en el laboratorio, como les había mencionado, nos encargamos de hacer la parte de biología molecular. Entonces, a nosotros nos llega la muestra, nosotros hacemos extracción de ADN de esa muestra de sangre, en el caso de Jack y Lolita, y nosotros tenemos un qPCR, que es un PCR en tiempo real, que va dirigido a una región o una gen chiquitito de Leishmania. Y nosotros hacemos como un screening, ¿verdad? Un screening para saber si tiene Leishmania o no. Entonces, más o menos el qPCR o el PCR tiempo real se ve de esta manera. Entonces, las muestras que tengan ADN del parásito, en este caso de Leishmania, van a mostrar esta curva de amplificación. Entonces, esta curva de amplificación pertenece a la muestra de Lolita y nosotros usamos tanto un control negativo, que no debería de dar amplificación, y un control positivo, que usamos de Leishmania guyanensis. Entonces, si se pueden fijar, Lolita dio positivo. Nosotros consideramos muestras positivas aquellas que estén que tengan amplificación antes de los 35 ciclos. Entonces, en este caso, Lolita estaba positiva. También
hay disponibles como una alternativa diagnóstica que se puede utilizar en el consultorio, estas pruebas que son de anticuerpos. Entonces, si se fijan, esta la hicimos con Jack, Jack dio positivo, luego le hicimos también QPCR que salió positivo. Y Jack, este de Goose, creo que era un perrito hermanito de Jack, pero Gus estaba negativo, solo Jack estaba positivo. Entonces, nosotros detectamos el parásito con el QPCR y luego hacemos un PCR convencional. El PCR pues no podemos mandar a secuenciar para saber qué especie es. Entonces hacemos este PCR convencional. Entonces este PCR convencional va dirigido a distintas regiones genéticas del parásito y posteriormente se realiza la secuenciación. Nosotros en el laboratorio usamos mucho esta región que es el del gen ITS, que nos sirve mucho para discriminar entre especies de Leishmania. Hay otros laboratorios, otros colegas que pueden utilizar esta de la HSP70, pero a nosotros nos ha funcionado muy bien esta ITS. Después, cuando ya obtenemos nuestro producto, nosotros mandamos a secuenciar ese producto a Macrogen y Macrogen lo que nos devuelve es dos secuencias. Entonces, nosotros alineamos esa secuencia y la metemos a una base de datos del GenBank, del banco de genes. Y lo que se encarga de hacer el GenBank es decirnos a qué tanto se parece nuestra secuencia. Entonces, en este caso de Jack, Lolita y de estos perritos de tamarindo, tuvimos que eran 99% como iguales a Leishmania infantum. Entonces, esta era la especie que está circulando en esta área de tamarindo. También queríamos saber si, si el parásito estaba presente en los vectores. Entonces se realizó una gira de campo para poder capturar estos fleótomos utilizando trampas de luz CDC en los ambientes peridomésticos. Entonces, entre estos ambientes peridomésticos fue cerca de un vivero, cerca de un gallinero, porque al final los fleótomos se alimentan de los animales que estén ahí cerca, ¿verdad? Y esto fue durante 3 noches. Entonces, de estos se identificaron 45 hembras mediante morfología, 29 de ellas ingurgitadas, o sea que estaban alimentadas, que presentaban sangre, y 16 no alimentadas. Y en las especies, pues se identificaron 5 especies, que la más común es Lutzomia serrana, Lutzomia chapanensis, Lutzomia gomesi, Lutzomia longipalpis y Lutzomia evansi. Y lo que nosotros hacemos es hacerles el screening, pero lo hacemos en forma de pools divididos en especies. Entonces, 3 de estos pools que eran correspondientes a Leishmania, perdón, Lutzomia serrana, resultaron positivos a ADN de Leishmania, ¿verdad? Mediante QPCR. Luego nosotros, por dicha, tenemos las 3 generaciones de PCR. Tenemos PCR convencional, PCR tiempo real y el año pasado, antepasado, adquirimos un PCR digital. Entonces, nosotros con este PCR digital lo que se hace es que el producto de 20 microlitros, el PCR digital lo divide en 20.000 gotitas. Entonces, cada una de esas gotitas va a ser una reacción de PCR. Entonces, la ventaja de usar este PCR es que va a medir cada gotita. Entonces, va a medir si hay amplificación o no hay amplificación. Entonces, nos da una cuantificación absoluta de lo que podemos tener del parásito. Entonces, a estos 3 pools les hicimos un QPCR digital para saber si tenían como para hacer la cuantificación absoluta y si tenían el ADN de Leishmania. Para continuar en el segundo caso, que corresponde a un gato doméstico de la provincia de Alajuela, que pertenece al gran área metropolitana aquí en Costa Rica, se envió una muestra de sangre al laboratorio debido a que había una sospecha de que el gatito tuviera leishmaniasis. Aquí en Costa Rica, pues no tenemos o no existen casos confirmados en gatos mediante diagnóstico molecular. Este gatito presentaba una pequeña masa cutánea en el miembro posterior y se encontraba clínicamente sano. Entonces llegó a clínica solo porque tenía como este bultito que ustedes pueden observar aquí.
Como parte de la evaluación clínica, se realizaron varias pruebas, SIDA felino y todo salió negativo. También se le hizo ultrasonido, tenía linfadenomegalia, esplenomegalia. Entonces, esto indicaba que posiblemente había un compromiso sistémico. Y luego se hizo esta citología de la masa que él tenía. Entonces, cuando se hace esta citología, se ven estas estructuras que pues eran compatibles con Leishmania. Entonces, a nosotros lo que nos remiten es esta citología de la masa y nosotros lo que hacemos es hacer nuestro QPCR de screening para Leishmania. Y este QPCR fue el que dio positivo. Entonces, aquí ya teníamos este fue, creo que después de que fueron los perritos positivos, tuvimos este caso de este gatito positivo. Entonces hicimos QPCR, igual nosotros mandamos a secuenciar y obtuvimos que también era compatible con Leishmania infantum. A este gatito, pues lo que se le realizó fue la resección quirúrgica de la masa. No presentaba ninguna otra sintomatología, pues no le dieron tratamiento para absolutamente nada. Y hicimos un seguimiento más o menos 7 meses después, el año pasado, y pues es un gatito sano, ahí está viviendo con su familia y no ha tenido recurrencia de la lesión. Es bien interesante porque en los gatos casi siempre, como en las publicaciones que hay, ellos presentan como este tipo de leishmaniasis cutánea y no una leishmania sistémica. Entonces no les afecta tanto como les afecta a los perritos. Y ya para terminar, el tercer caso corresponde a un caso en fauna silvestre, específicamente un perezoso de 2 dedos que proviene del Sloth Sanctuary en Costa Rica, Limón. Esto queda también zona costera, pero al otro lado del país. Este animal presentaba una lesión ulcerativa en el mentón, como pueden ver aquí, y es algo curioso porque él llegó a este santuario cuando era un bebé, como de 3 meses, y se mantuvo en el santuario viviendo, o sea, siempre. Entonces, nos mandan esta foto de esta lesión ulcerativa en el mentón y se hace una biopsia de piel para histopatología y análisis molecular. Nosotros analizamos esta lesión, esta biopsia, sin embargo, dio negativa. Y el animal murió unos pocos días después. La doctora a cargo en el Slough Sanctuary hizo una necropsia del animal y habían muchas lesiones gastrointestinales difusas, engrosamiento de la serosa y habían ciertas ulceraciones multifocales. Entonces lo que hicieron fue, porque todavía existía esa sospecha, porque esta lesión sí se ve como un poco característica de Leishmania, ¿verdad? Entonces nos mandaron una biopsia de este tejido intestinal y resulta que este tejido intestinal sí estaba positivo para Leishmania. Igual con nuestro PCR de screening, luego realizamos PCR convencional y eso se manda a secuenciar. Y así fue que confirmamos que este perezoso tenía Leishmania. Em, esta diapositiva se las hice como porque al laboratorio casi siempre nos llegan con muestras y tal vez no es la muestra adecuada para poder realizar ya sea el PCR o secuenciación, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes ven la presentación clínica, entonces pueden haber sintomatología ya sea sistémicas o viscerales, pueden enviar sangre, aspirado de médula o linfonodos. Siempre recuerden refrigerar bien o si no, pueden congelarlo y ya sea que pueden hacer frotis o si no, si tienen suero y tienen a la mano las pruebitas rápidas para anticuerpos, también pueden realizarlas con suero. De la sangre nosotros hacemos casi siempre PCR y en presentaciones como clínicas, presentación clínica mucocutánea, se pueden tomar raspados, aspirados, biopsias y conservarlos siempre en tubos estériles y refrigerados. Y esto se debe usar ya sea inmediatamente para cultivo o citología o también se puede usar
para PCR. Nunca manden tejidos cutáneos en formalina para PCR porque eso inhibe el PCR, entonces no se va a poder hacer, ¿verdad? Entonces siempre hay que recordar mandar la muestra correcta, en el tubo correcto, con las condiciones correctas para que todo esto pueda funcionar. Y pues en trabajos a futuros, nosotros en el laboratorio nos gusta trabajar con proteínas recombinantes para poder utilizarlas como antígenos, haciendo ELISAs in-house. Entonces, estamos como tratando de continuar trabajando en esa línea, en la evaluación de proteínas recombinantes de Leishmania para poder hacer una ELISA para poder desarrollar, estandarizarlo para la detección de anticuerpos, evaluando sensibilidad, especificidad para probarlos en sueros humanos y animales para tener esta prueba como screening, ¿verdad? Porque a veces el PCR, si no está en la forma sistémica, probablemente no lo vamos a encontrar en la sangre. Y también es muy importante pues la vigilancia epidemiológica, ampliar el muestreo no solo perros y gatos, también en fauna silvestre para ver qué reservorios tiene el Leishmania. Y muy importante, casi nunca se hacen estudios de vectores o flebótomos en las áreas o en distintas áreas o regiones. Entonces siempre es importante como poder complementar tal vez un screening de sangre con recoger o recolectar flebótomos para ver si el ciclo en ese momento en esa región está activo. Y también pues el análisis de dinámica de transmisión en ambientes domésticos y silvestres. Y eso sería todo en los agradecimientos a la doctora Gaby Dolce y a la doctora Marta, que están conectadas por ahí, que son las encargadas del laboratorio donde yo trabajo como investigadora, que siempre me dan, me dan pelota, ¿verdad? Que siempre están ahí para apoyarnos y también a todos los estudiantes que se quedan ahí trabajando conmigo en el laboratorio hasta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora María José Zúñiga, por esta interesantísima presentación sobre la leishmaniasis infantum en Costa Rica. Los casos clínicos que ha podido presentar ahora han sido, de verdad, han sido muy enriquecedores para nosotros y conocer un poco más ¿no? La casuística en animales, puesto que acá también en Perú no tenemos suficiente información sobre ello, ¿no? Y bueno, interesante que hayan encontrado estos casos en otras especies que no hayan sido esto en perros, ¿no? Ujú, Entonces, como dice, definitivamente se necesita mayor investigación y bueno, recalco que a través de su ponencia hemos podido integrar un poco más los conocimientos y la importancia que se requiere, ¿no es cierto?, el abordaje clínico ujú, con el diagnóstico del laboratorio correspondiente, con también, ¿no?, a través de la información epidemiológica, conocer bien, ¿no es cierto?, no solamente de repente quedarnos con ciertas sospechas de algunas enfermedades que de repente no, no terminamos de diagnosticarla, ¿no? Sino ir más allá de ello, como lo han hecho ustedes, ¿no? Llegar hasta el fondo del diagnóstico. Esto, sin duda, ¿no? Nos permite evaluar este tipo de enfoque, ¿no? Que contribuye significativamente para poder mejorar la comprensión epidemiológica de esta enfermedad. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacerle algunas preguntitas que tenemos por aquí. Permítame, por favor, leerlas. Doctora, la primera, bueno, Bruno Barandirian nos hace dos preguntitas. La primera, doctora, es, considerando la presencia de Leishmaniasis infantum, ¿cuáles son actualmente los principales desafíos para su vigilancia y control desde una perspectiva de salud pública en Costa Rica? Terminando, le leo la siguiente. ujú, ok. Ay, desafíos sería a veces tenemos leishmanias, las diferentes leishmanias, ¿verdad? Sistémica, cutánea, entonces sería como poder hacer no todo el screening se puede hacer con qPCR, por eso es tan necesario continuar investigando con las proteínas recombinantes, porque así podemos hacer un screening de sueros para saber y poder tener idea de dónde están como tal vez esos focos de infección ir a hacer esas investigaciones pertinentes a esos lugares, ¿verdad? A veces también financiamiento es una de las cosas que nos faltan. Muy bien, ok, Ujú, gracias.
doctora, por su respuesta. Acá hay otra preguntita. Bueno, dice, ¿cuál considera que es actualmente la principal brecha entre el conocimiento generado en el laboratorio y su aplicación en la práctica clínica? Qué buena pregunta. Adelante. Digamos, a veces en la clínica no saben el tiempo de tomar de la toma de muestra, ¿verdad? A veces quieren que, no saben si tienen leishmania sistémica o que pueden hacer una prueba rápida, o a veces lo confunden mucho con Ehrlichia o con otras enfermedades. Muy Creo bien. que la doctora Gaby levantó la Sí, mano. justo, Ah, justo quería darle pase. Doctora, por favor, puede aperturar su micro. Adelante, doctora Gaby. Bienvenida. Sí, buenos días. Muy linda la presentación, María. Lo que nosotros hemos visto aquí en Costa Rica, se había reportado en el 2000 el primer caso de la Leishmania infantum en Guanacaste, en la parte de Tamarindo, donde ella comentó de los perros, y en realidad nos sorprendió mucho a las mismas autoridades que tienen que supervisar y reportar eso. Ellos mismos, cuando nosotros tuvimos el diagnóstico, nos pidieron la información para reportarlo. Entonces nadie está tomando en realidad en cuenta esas enfermedades, son desatendidas, ¿verdad? Y a nosotros nos sorprende, como ella misma contó, de que parece que estuviera distribuido ya en el país, ¿verdad? Porque antes creíamos que estaba en el Pacífico, pero también ya lo tenemos en el Valle Central con el gato y el perezoso que pasó 13 años en el Caribe y de ahí nunca lo movieron. Entonces, también ya los flebótomos, ¿verdad? Como todos los artrópodos con el calentamiento global, deben de haberse ya dispersado y están en todo el país, pero yo creo que, como dice María, teniendo un antígeno recombinante y poder ver los anticuerpos, uno podría ver dónde hay focos de la Leishmania infantum en el país, ¿verdad? Pero nadie la está atendiendo, nada más cuando hay un diagnóstico, entonces vienen corriendo por el diagnóstico para reportarlo, ¿verdad? Pero no, nadie está haciendo nada. El papalomoyo sí lo tenemos, ¿verdad? Pero la Leishmania infantum nos sorprendió mucho y como dices, son esas enfermedades que cuestan diagnosticar, entonces pasan desapercibidas. Ujú, muy bien, doctora Gaby. Excelente su participación, sus comentarios. Muchísimas gracias. Y pues sí, ¿no? Es la realidad de que sucede ante estas enfermedades atendidas y vemos que también en el contexto de su país sucede, ¿no? Esta situación de, de que se observa la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, ¿no? Ya que, puesto que han identificado estos casos esporádicos, ¿no es cierto? En ciertas especies, como dicen, existe la necesidad de profundizar, ¿no? Mucho más estos, estos análisis en las diferentes especies que se pueden encontrar, ¿no? Bajo sospecha de esta enfermedad, ¿no? De leishmaniasis. Así que, bueno, felicitamos a la doctora por su gran aporte a la ciencia y definitivamente la vamos a considerar para futuras también actividades científicas y esperamos poder compartir, ¿no? Información también, experiencias que tal vez podamos aplicar también en nuestro país. Les agradezco muchísimo por su participación, ¿sí? Y bueno, hasta la próxima oportunidad. No se olviden